Hey, ¿qué pasa? Estás escuchando Arte entre Amigos, el podcast en el que dos amigos arquitectos te acercarán un poco más al arte con un toque informal. Para las personas que aman el arte y para las que aún no saben que lo hacen. ¿Te atreves? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Arte entre Amigos. Hoy estamos con el capítulo número 10. Hoy me acompaña, como todos los otros días, mi amigo Alberto Galán. ¿Qué tal estás, Albert? ¿Qué pasa, Miguel? Pues no te voy a negar que estoy un poco mosca, porque ayer cenando fui a un restaurante y me pedí un wrap, pero me trajeron un kebab. Y yo no sé cuál es la diferencia entre un wrap de pollo y un kebab de pollo. ¿Para ti cuál es, Miguel? Pues sinceramente, kebab es el tipo de comida, wrap es lo que envuelve y döner es el que es como un sándwich. Así que tú lo que pediste fue un tipo de comida. Así que bueno, te trajeron lo que ellos pensaron y no te puedes quejar. Ya, por lo menos tenía algo. Pues sí, chicos, hoy tenemos con nosotros el arte wrap, el arte envuelto. Tenemos entre manos un artista, una pareja más bien, ¿no? Cristo y Jean-Claude, Oh my God. que se caracterizaban por envolver edificios, paisajes y estaban bastante locos, la verdad. Yo no sé qué te parece a ti, bro. A mí me parece que cuando íbamos a la universidad juntos, Alberto, te gustaba bailar mucho la canción de Una vaina loca. ¿La bailarías ahora por Jean-Claude Van Damme? Totalmente. Estoy bailando, pero como el resto de gente no puede verme, pues... Pues sí, hoy tenemos a la pareja que me hubiera gustado tener en Navidades, porque menudos envoltorios hacían. Eran buenos regalitos. La cuestión es que no te duraban demasiado, se los llevaban después los jetas. Ya. Así que adelante, ¿no? Vamos con el capítulo. Cristo y Jean-Claude. Hoy tenemos entre manos, chicos y chicas, Miguel, una pareja de artistas bastante rupturista, que aunque en general se le da bastante mérito a Cristo, tenemos que ver y veremos más adelante cómo Jean-Claude es fundamental para la pareja. Pero si te parece bien, y me parece muy curioso, podemos empezar un poco por los orígenes de Cristo, porque tiene una historia bastante curiosa. Nació en el año 0, ¿te imaginas? La gente va a pensar que estamos hablando de Jesus. Pero no, un Cristo que nació por Europa, en Bulgaria exactamente. Cristo Vladimirov Yavachev o Javachev. ¿Cómo crees que se pronuncia? Pues depende, si lo dices bien o lo dices mal. Ya. ¿Y cómo crees que se dice bien? Ni idea, yo diría Yavachev. Ok, pues Yavachev. Y nació el 13 de junio de 1935. Quedaos con esa fecha porque va a ser importante. Cosmología, después lo veréis. Y es interesante porque no hay una biografía clara de sus orígenes, ¿no? Hay una versión bastante loca que dice que el abuelo de Cristo era un empresario alemán que había inmigrado a Bulgaria a montar una sucursal de una fábrica que tenía su padre, ¿no? Se llamaba Friedrich Fischer. Y que en esta fábrica hubo un incidente donde murieron personas y que el paisano, para hacerse el loco, en plan de yo no he sido, se cambió el apellido por uno de los obreros que había muerto, a Yavachev. Esto me recuerda un poco como al actor secundario Bob en Los Simpsons, ¿no? Como poniéndose así un bigotillo en plan Mr. Potato y diciendo, pues ahora, en vez de ser Friedrich Fischer, soy el señor Javachev. Y tan tranquilo. Sí, yo me lo imagino poniendo acento búlgaro, en plan, hola chicos, yo no sé quién es Friedrich, yo soy Cristo. El caso que se supone que en los años 70 Cristo descubre su origen alemán, recibe una indemnización del 50% de la empresa, lo que le convierte en millonario. Todo aparentemente no se sabe, porque como bien hemos dicho, son teorías, pero nada está muy claro si Cristo tenía ese pasado, ¿no? Es la teoría que más se respalda, pero hay otras que dicen también que, por ejemplo, pues estaba con su madre y se fue a Francia a vivir, quién sabe. Pero bueno, Sí. basándose en esta teoría, tendría sentido cómo se va desarrollando su obra artística más adelante. Sí, lo que te iba a comentar, que sí que parece veraz que su madre fue la secretaria de la Academia de Bellas Artes de Sofía, donde recibe formación de pequeño como pintor, escultor e incluso un poco de arquitectura. Que ya veremos cómo Cristo al final estas tres disciplinas las mezcla un poco en su arte. Y lo que es más curioso además, Alberto, es que el padre
trabajaba en una empresa de telas, por lo que siguió el trabajo familiar, pero al 100%, mezclando las disciplinas maternas con las paternas. Total, ¿eh? Sí, pues el pequeño Cristo, o Cristinito, está estudiando en esta academia hasta que en 1956 estalla la Revolución Húngara, ¿no? Porque tenemos que recordar que de aquellas era un país comunista que se habían dividido tras la Segunda Guerra Mundial hacia Europa. Y Cristo criticaría un poco este sistema político diciendo que nadie podía ser artista en un régimen comunista. Que tienen que vivir hoy en día en Rusia, con Mr. Putin. Total. Lo que sí que parece importante, de cierta forma, es que en esta escuela, y al ser un país comunista, recibió una formación pictórica característica del comunismo, ¿no? Que es el realismo social. Vamos a ver cómo en sus collages y sus cuadros este estilo es muy característico, ¿no? Porque Cristo y Jean-Claude son famosos por sus obras físicas, ¿no? Pero vamos a ver que para financiarse, conseguir que la obra vaya adelante, lo que primero hace Cristo es dibujar unos impresionantes cuadros, unos impresionantes collages, en un realismo bastante evocativo. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante, pero ¿me puedes explicar qué es el realismo social, Alberto? El realismo social es un estilo pictórico que se caracteriza por dibujar paisajes con mucha población en el que destaca el detalle que se alcanza en ellos, ¿no? Así es un resumen bastante generalista, pero bueno, al final definir un estilo siempre es complicado. Lo que sí que le ha dicho varias veces es que gracias a esta formación que recibió, aprendió a pintar, porque también criticaba un poco la forma de aprendizaje que tenían en otras escuelas europeas que él mismo visitaría después. Sobre todo criticaba las vanguardias, ¿no? Porque decía que así no aprendían a pintar ni a dibujar. En realidad veremos cómo en un futuro, cuando se muda a París, a Francia, con su madre, a los 21 años, después de haber estado viviendo en otras ciudades, en otros lugares como Viena o Suiza, para sobrevivir, como muchos artistas que buscaban la vida, pues realizaba retratos de gente. Y de esta manera, realizando retratos de gente, retratos realistas, es como conoce a su futura mujer, a Jean-Claude. Porque Cristo, el señorito Cristo, empezó a hacer retratos de la madre de Jean-Claude en una peluquería, porque la madre era peluquera. Y en un principio, y aquí empezamos ya con el salseo rosa, Cristo se enamoró de la hermana de Jean-Claude. Aquí, el que parece que ni pincha ni corta, andaba abarcando a dos manos. Ya ves. Es bastante curioso porque si veis entrevistas suyas parece así como un señor muy entrañable, ¿eh? Pero no era tan tonto, ¿eh? Mira, tenemos que decir un poco, si quieres, para analizar la vida un poco de Jean-Claude. Jean-Claude nace el mismo día que Cristo, el 13 de junio de 1935, en Casablanca, porque su padre estaba destinado allí, por eso tiene la doble nacionalidad. Lo importante es lo que has dicho tú, ¿no? Que al final conoce a su futura mujer realizando el retrato de su madre. Tenemos que decir que cuando conoce a Cristo, ella estaba prometida, pero estaba prometida de una persona que no era Cristo. Y lo que dices, Alberto, de que nació en Casablanca, en Marruecos, es otro aspecto importante para el futuro de esta pareja artista, puesto que Jean-Claude sería la que llevaría más el tema, digamos, representativo, ¿no? De relaciones públicas, etcétera, debido a que, entre otras cosas, su inglés era de un nivel bastante alto y se sabía comunicar muy bien, lo que se refleja el haber vivido en diferentes países, mientras que Cristo, el tema artístico y su inglés, pese a haber vivido muchísimos años, por ejemplo, en Nueva York, no era tan bueno. Pero bueno, y como bien decías, que se había rejuntado todos juntos, como estabas contando, Alberto. Sí, nada. Cristo, a pesar de que le gustaba la hermana de Jean-Claude, dijo, ven para acá que te envuelvo. De hecho, hay un retrato de Jean-Claude envuelto que es bastante curioso, que si lo podéis googlear. Pero sí, como hemos dicho, Jean-Claude está prometida con un señor francés, pero después de casarse se queda embarazada, pero no de su marido, sino de Cristo. Así que decide dejar a ese hombre y casarse con Cristo en 1959. Mira qué máquina Jean-Claude, que se fueron de luna de miel, disfrutaron la luna de miel, y a la vuelta es cuando ya, pues, destapó el pastel. Literalmente, ¿eh? Tal cual, ¿eh? Y bueno, la familia de Jean-Claude al principio pues se opuso un poco al tema Jean-Claude Cristo, pues decían que Cristo venía de una familia muy humilde, pero bueno, si hubieran sabido la realidad, igual no hubieran dicho eso, ¿eh? Lo que es curioso aquí en esta pareja es que Jean-Claude estaba totalmente enamorada de Cristo y decidió convertirse en artista porque Cristo era artista.
Ella misma ha dicho en alguna entrevista que si Cristo hubiera sido dentista, ella se hubiera hecho dentista. Así que formaron una combinación bastante exitosa porque, como estabas mencionando al principio, ella era la que se cargaba un poco más de los temas de trámites y Cristo era más la mente creativa. De hecho, sus proyectos se podían dividir en dos periodos, así como su forma de trabajar. Periodo suave o soft period y el periodo fuerte o hard period. El periodo suave era el periodo en el que realizaban los croquis, los planos, donde desarrollaban el proyecto a nivel intelectual, a nivel artístico, y les servía de financiación, puesto que Cristo y Jean-Claude vendían esos croquis, esos esbozos en subastas para así financiarse. Y esta segunda parte, el hard period, es en la que buscaban los permisos para realizarlo, porque bueno, ya veremos más adelante, pero proyectos a muy gran escala, como por ejemplo envolver algunos edificios, requerían de muchísimos permisos, buscaban también los proveedores, porque eso no lo hacían entre dos personas, se necesitaba un equipo muy grande y muy interdisciplinar, lo cual incluía pues mucho tiempo y también unos timings para la realización, no se podía hacer todo así de golpe, necesitaba unos pasos muy marcados. Y por esto, todos nosotros veremos que estos proyectos no se desarrollan como en un proyecto de un año en concreto, ¿no? Como podría ser cuando se pinta una pintura, sino que se incluía el proyecto, como por ejemplo el famoso proyecto del Arco del Triunfo, que se llevó a cabo en 2021 en París. Espero que muchos de vosotros lo conozcáis y si no, pues buscadlo. Arco del Triunfo, Krzysztof Vladimirov, París. Es un proyecto que se empezó a germinar en 1961 con los primeros bocetos y croquis. O sea, 60 años de diferencia, imaginaos, más de media vida. Al final es que aquí entra el concepto burocrático, ¿no? También tiene que ver un poco con la política, ¿no? Porque ya depende de que lo quieran promover los alcaldes de las ciudades y vamos a ver que muchos de estos proyectos que empiezan a germinar luego pasan a un estado embrionario, pero pueden nacer o no. Por ejemplo, en España tenía muchos proyectos como envolver la escultura de Colón en Barcelona o la Puerta de Alcalá en Madrid. Y es que al final pasaba tanto tiempo que a veces la pareja incluso se aburría de los proyectos y ya no quería construirlos, lo que es bastante curioso. Pero volviendo a París, es donde empieza a experimentar con los primeros objetos que envuelve. Al principio pequeños, como son botes de pintura y latas de conserva, y luego poco a poco va aumentando la escala, ¿no? Y lo que es interesante es el material con lo que los envuelve, porque a veces son transparentes, a veces son opacos. Sí, aquí me gustaría destacar, antes de continuar explicando esto, a otros artistas como Joseph Beuys, Man Ray, del que haremos posiblemente un capítulo en el futuro. ¿Tú qué opinas, Alberto? Adelante. O Yves Klein. Yves Klein, también famoso por el azul Klein, es un azul ultramarino muy potente. Y bueno, estos artistas envolvieron ya algunos objetos, por ejemplo, Joseph Beuys envolvió un piano, Man Ray otros objetos, y fueron los predecesores de este inicio de corriente artística que continuó Krzysztof Vladimirov. Y siguiendo estas pautas de envolver objetos, Cristo envolvió a Jean-Claude en el amor y se mudaron juntos en 1964 a Nueva York. Le envolvió en el amor, ¿eh? Qué sutil metáfora. Pero sí, vamos a ver cómo la obra de la pareja tiene un estilo bastante característico porque es bastante reconocible. Se trata de megaestructuras. Como has dicho tú, requiere de mucha logística detrás, que se intervienen sobre paisajes o monumentos reconocibles y que consiste en envolver o en hacer una actuación de manera temporal en estos paisajes, empaquetándolos o añadiendo elementos repetitivos. Lo importante de aquí es que utiliza materiales bastante curiosos, bastante nobles, ¿no? Como telas, plásticos, que son capaces de amoldarse a las formas de estas estructuras, ¿no? Como hemos visto el Arco del Triunfo, o como son el caso del Puente Nuevo, el Reichstag, que ahora veremos más en profundidad. Y lo curioso es que al final la intervención que consigue la pareja es simplificar las formas de estos monumentos y generando un contraste con el paisaje que existía. Lleva el punto de atención al nuevo paisaje artificial que crean gracias al cromatismo del acabado y a la forma simplificada, lo cual es curioso. A mí me llama la atención el tema de este arte efímero. Es un arte que dura poco tiempo, un par de días o semanas. En realidad, si te das cuenta, Alberto, como que mezcla de alguna manera esta arquitectura efímera con el land art.
El land art es arquitectura de paisajes, se traduciría así de alguna manera, y es lo que estás diciendo tú, esa simbiosis entre el elemento artístico y el elemento natural. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo de uno de sus primeros proyectos a gran escala, que es el Valley Curtain, o la Cortina del Valle, que se produce en Colorado en 1972, y básicamente consiste en un valle, ¿no? Imaginaos dos montañas en forma de perfil de frente y de repente cortado el paisaje con una cortina. Y este proyecto duró apenas, creo que fueron 28 horas o 48 horas por un tema de vientos muy fuertes. Muchas veces cuando se habla de estos proyectos, ¿no? Que tienen una permanencia en el lugar muy efímera, la manera de recordarlos es mediante fotos o mediante los croquis. Y también después, hablando mucho de cuánta gente participó, cuántos metros cuadrados de tela, cuántos metros lineales de cuerda, pinturas, etcétera, en vez de dedicarse más quizás a analizar el proyecto de una manera más artística y no tan numérica. Es verdad, por ejemplo, aquí en el caso que has comentado del Valley Curtain, que es el Colorado de las montañas rocosas, o Rocky Mountains, como se dice en inglés, que me gusta más en inglés, la verdad. Rocky. Sí, son 400 metros de tela. Eso era peligroso porque generaba una fuerza de viento que ojo, ¿eh? De hecho, veremos que tuvieron problemas con alguna instalación, más adelante lo nombraremos. Pero sí, volviendo al tema de land art, realmente ellos no se sentían land artists, porque en verdad el paisaje les daba un poco igual, ¿no? Lo estaban más interesados en crear un nuevo paisaje. Una simbiosis, sí, era una simbiosis entre lo que ya había y lo que ellos creaban artificialmente, que parecía natural. Y en esta línea de trabajo me gustaría nombrar también a otro artista, que es Olafur Eliasson, que yo creo que también merece un podcast, pero bueno, más adelante porque se nos están acumulando ya. Tienen cosas en común, lógicamente, con el land art. Por ejemplo, la escala paisajística que tienen, ¿no? Porque son piezas enormes en el espacio público que, como hemos visto, pues tienen que sufrir las inclemencias meteorológicas y muchas veces pues se tenían que retirar antes de tiempo. Y en este sentido me gustaría nombrar un proyecto que se llamó The Umbrellas, o Paraguas en castellano, que tenía dos proyectos a la vez. Uno que eran sombrillas azules en Japón, que estaba a cargo de Jean-Claude, y unas amarillas en Southern California, que estaba al mando Cristo. Y lo que pasó aquí, que, bueno, si buscáis el proyecto, básicamente son sombrillas, elementos repetitivos dispergados por el paisaje. Que se les fue de mano. Se les fue. Uf. ¿Podemos decir que montaron un Cristo? Tuvieron un incidente en que una de estas piezas salió volando debido a una tormenta y acabó teniendo accidente un visitante, por lo que tuvieron que retirar la obra. Sí, falleció una persona debido a los vientos tan fuertes que tuvieron lugar en California. Un paraguas pues mató a una persona. Y lo peor de todo es que cuando los estaban retirando, obviamente, ¿no? Después de ese percance tan grande, uno de los operarios también se mató porque tocó con la maquinaria en un poste eléctrico y quedó electrocutado. Volviendo al tema de la NAR, por rematarlo, y ahora veremos otras similitudes, lo que les interesa a la pareja realmente son las cosas reales, y ellos lo dicen muchas veces, les interesa la humedad real, el agua real, para poder intervenir sobre ellas y crear emociones reales. Fíjate tú que respecto a lo de sentir la humedad, el agua, se me viene a la cabeza un proyecto que es Walking on the Water, o Caminando sobre el agua, que tuvo lugar en Italia y que consistía en unas pasarelas gigantes en medio de un lago apoyadas sobre botes de polipropileno y una pintura como amarilla, beige, así como un amarillo roto, por decirlo de alguna manera. Y la gente caminaba sobre esta pasarela, pero entraba en contacto con el agua. En plan, cuando pisaba se hundía un poquito, en plan 5 centímetros o incluso menos, de tal manera que daba la sensación de como si estuvieses caminando sobre el agua. La interacción con la naturaleza se hacía real en este caso. Consiguió el milagro, Cristo, de caminar sobre el agua. Lo que estamos viendo es que son obras que están al aire libre, ¿no? Salir de una galería lo que le permite a la pareja es tener muchísima más libertad. Y como hemos visto también, son obras que al cabo de un tiempo se acaban retirando. Y en este sentido tiene cierta similitud con el street art, que si queréis podéis escucharos otra vez el capítulo de Banksy, donde analizamos más profundamente el estilo. El artista vandalista. El artista vandalista. Pero que básicamente al final la pareja lo comparaba como un arco iris, ¿no? Si quieres ver un arco iris, tienes que hacerlo cuando sale, no puedes visitarlo de otra forma. Y como bien decía Miguel,
Estas obras perduran porque se fotografían. Otra de las obras que para mí, viviendo en Berlín, destacaría es la del Reichstag. También he de decir, pocas veces te paras a ver el Reichstag o vas caminando simplemente para observarlo, ¿no? Más allá de los turistas que puedan haber en la ciudad. Y sin embargo, ellos en 1995 envolvieron el edificio del Reichstag, lo cual pues obviamente fue también otra obra de ingeniería con un montón de operarios, un montón de participantes, etcétera, y consiguieron que ese año tuviese más de 5 millones de visitantes Berlín. Lo que quiero decir es que muchísima gente iba a verlo y solamente a ver cómo interactuaba también con el lugar, ¿no? Un edificio que de por sí tampoco llama de una forma excesiva la atención. Yo creo, Miguel, cuando estás ante un paisaje que ya tienes visto, por muy maravilloso que sea, no sabes ver la unicidad de ese edificio, de ese entorno, ¿no? Y necesitas una intervención como esta para valorar de nuevo el paisaje, yo creo. Y al hilo del proyecto del Reichstag, que me parece muy interesante, me gustaría sacar otro estilo artístico que yo creo que tiene que ver bastante también con el de la pareja, que es el arte informalista, que tenemos aquí en España uno de los máximos exponentes, que es Antoni Tàpies, que básicamente consiste en un lenguaje abstracto donde los materiales desempeñan un papel decisivo. Y es que, como estamos describiendo, el acabado de la tela con la que envuelven o que emplean adquiere un significado mayúsculo. Y decía al principio del podcast, en la introducción, lo comparaba con los regalos de Navidad, pero yo creo que en cierta forma tiene bastante que ver, porque al final un regalo de Navidad básicamente es simplificar una forma, ponerle un papel bonito. De esa forma ya intuyes lo que hay dentro, pero sin verlo del todo, y adquiere una cualidad nueva. Eso es lo que hacían los antecesores de Cristo, Man Ray sobre todo, ya lo veremos también en otro podcast. En otro proyecto, en París, en 1985, el Pont Neuf o Puente Nuevo, es el proyecto que marca un punto de inflexión en trayectoria profesional. Sí, aquí lo interesante de la intervención sobre el Pont Neuf, más que la propia técnica de embalaje en sí, es el juego de textura que crea la tela, el color que tiene y la forma que simplifica. También me gustaría destacar que la pareja no solo se dedica a envolver, también tiene proyectos que se ejecutan por repetición de elementos, como puede ser el proyecto que ya hemos dicho de Umbrellas, pero también uno muy famoso que se hizo en Central Park, The Gates. The Gates o Las Puertas tuvo lugar en Central Park en Nueva York en 2005 y este proyecto consiste básicamente en la repetición constante de mini arcos, forma de puerta de color rojo, con una tela moviéndose. Esta repetición se producía en los caminos de Central Park, de tal manera que cuando existía el aire, que es una cosa que, bueno, existe bastante en Nueva York, se movía mucho estos elementos, de tal manera que se creaban como pasillos, se techaban de forma conceptual. Este proyecto, bueno, y en general toda su obra es muy polémico, ya lo vamos a ver después, porque muchos de sus visitantes no entendían esta intervención porque decían que intervenir sobre un parque que ya tenía valor de por sí no tenía sentido y era despilfarrar el dinero. Pero como decíamos, un paisaje en el que estás ya acostumbrado necesitas algo que lo reavive o que le dé un enfoque nuevo para cambiar las perspectivas. Otra de las polémicas tiene lugar en Miami, en Florida, en el año 83 y se conoce como Surrounded Islands o islas rodeadas. La intervención consiste en diferentes islas de esa bahía. Se rodean con telas rosas. Cambia totalmente la perspectiva del paisaje en el que se ven islas rodeadas con una tela rosa de Petit Suisse o en plan Barbie, ¿no? Que destaca mucho. Y esto realmente era una intervención contra natura respecto al paisaje en sí. Como también se produce en la costa de Sydney, también envuelve por unos 10 meses parte de la costa, lo cual cambia totalmente la flora y la fauna de la zona. Christo y Jean-Claude recibieron muchas críticas diciendo que sus obras no eran sostenibles, como en el caso de emplear 603.850 metros cuadrados de propileno rosado para envolver las islas de la costa de Miami. Una bestialidad si lo piensas. Realmente luego todo este material que empleaba la pareja terminaba reciclándose íntegramente. Este material siquiera se vendía, sino que volvía a su estado original. Porque, si quieres lo comentamos en el último proyecto, El Arco del Triunfo. Sus obras no sirven para nada, son inútiles, no tienen un significado siquiera. Se trata de envolver, de crear algo nuevo. Y aquí
que ya lo hemos nombrado anteriormente, pero bueno, me gustaría destacar el proyecto del Arco de Triunfo, que es un proyecto póstumo que se realizó en el 2021 y que Cristo no pudo ver terminado porque falleció justo el año anterior. Sí, Jean-Claude en el año 2009. Lo llevaron a cabo familiares de la pareja más todo su equipo. Cabe destacar aquí otro punto, que es que las telas que se utilizaron eran de un color azul plateado y las cuerdas eran de un tono rojizo, cual simulaba la bandera francesa. A mí, ya que justo esta hora fue cuando estaba el COVID, me gustaría, para que todos los oyentes, e incluso tú también, Miguel, haga el esfuerzo de recordar lo que cambiaban las caras de la gente con la mascarilla. No sé si os acordáis, porque no hace tanto de eso, pero tapar una parte, cubrirla, envolverla de la cara, cambiaba totalmente la percepción que tenías de esa persona. Que sí, no sé si a ti te pasaba, a mí había gente que ni siquiera reconocía, porque yo tendía a imaginarme cómo sería esa boca. Yo me acuerdo cuando estaba en el metro, empezaba a mirar a gente y imaginaba de alguna manera cómo podía ser su cara. Es lo que buscan también esta pareja. Porque lo hemos dicho, no tienen un significado ni político ni religioso. Están hechos para ser vistos y ya. La pareja realmente lo comparaba con un acto de amor, ¿no? Una visión que ellos tenían y que querían compartir, pero que era importante, que luego no se la daban a nadie porque era suya. El fruto de dar forma a una idea irracional que ellos tenían. Este concepto se sustentaba totalmente en el hecho de que eran proyectos u obras de arte que no podían ser compradas ni vendidas. De ahí era tan importante el soft period, el periodo suave, para buscar la financiación, para después controlar ellos totalmente el camino de estas obras. Eran obras que se podían observar por un par de días o un par de semanas y después no se volvían a reproducir más allá de fotografías o vídeos. Por lo tanto, eran obras únicas, obras que se producían una única vez en vida. Sí, a mí me parecía un concepto interesante, porque realmente al luego desmontarse y no poder comercializarse y adquirirse ni nada, era un arte realmente democratizador, ¿no? Porque son proyectos que eran accesibles a toda la gente que quería ir. En este sentido, Cristo tenía una opinión bastante curiosa, ¿no? Que es que realmente la opinión de la gente le daba realmente igual. Él era el artista junto con Jean-Claude y no le interesaba discutir sobre su arte, así que le dejaba a la gente que lo hiciera por él. Sí, le parecía que cualquier tipo de interpretación era legítima. No le importaba de una manera muy central la opinión pública, sino que lo que buscaba era su expresión personal. Cristo, y cito literalmente la opinión que tenía: todos estos proyectos son completamente irracionales, completamente inútiles. Nadie los necesita, no se pueden comprar. Existen en su tiempo, son imposibles de ser repetidos. Ese es su poder. Realmente lo tenía que haber dicho con acento búlgaro, pero todos estos proyectos. No queremos ofender. Que nos cancelan. Y ya para acabar, y para que nos dejéis en los comentarios, ¿qué significa para ti el gesto de envolver algo? ¿O qué crees que significaba para Cristo el gesto de envolver un paisaje o un monumento? El hecho de envolver algo, como estábamos hablando antes, es el hecho de simplificar el concepto, de darle solamente, digamos, como el volumen, ¿no? E intuir de alguna manera un poco lo que puede venir, lo cual en un primer paso sería el sentimiento de sorpresa, de ilusión, de ¿y qué va a ser? Como un juego mental, hace partícipe al espectador. Y por otra parte también el banalizar un poco la obra, ¿no? El hecho de decir, volviendo al Arco del Triunfo, que pese a que es un arco que hizo Napoleón, como que lo dijese en plan, es un arco y ya está. Así es como lo puedo entender un poco. También, por otra parte, el sentimiento como de dominio, ¿no? De fuerza, de decir, esto es mío. Aunque después él dijese que es un proyecto público, un proyecto de toda la gente, sin pagar, libertad, etc., etc. Pero el envolver algo, el atar algo, es poner como posesión sobre algo. A mí me resulta un concepto un tanto controvertido. ¿Para ti, Alberto? Muy interesante esta reflexión, Miguel. Para mí, lo que hacía la pareja era jugar a ser artistas, porque realmente lo que estaban haciendo era explicar de manera física el fundamento poético que hay detrás de una obra de arte, que es mirar de otra manera. Para mí, como he dicho ya en otros capítulos, lo que supone la poesía o el arte en general es reabrir los ojos a la belleza, entender de una forma diferente lo que ya está. Para esto no requieres de una explicación o de un significado, porque es algo que está ahí. Antes de juzgar o antes de comprender o entender, tienes que verlo, tienes que saber mirarlo.
Y para mí es un ejercicio que plasma perfectamente este concepto que tiene que estar sobre el arte. A mí me parece que es una obra muy potente y me parece muy atractiva, pero entiendo que haya mucha gente que le parezca sobrevalorada incluso. Es como siempre, ¿no? Dice, qué simple es envolver algo, ¿no? Hazlo tú. Yo creo que para mí significa todo esto que he dicho. Con esto vamos a cerrar ya el capítulo de hoy. Me gustaría agradecer a todos nuestros oyentes que nos han acompañado hasta este punto del podcast. Así que nada, nos vemos en el siguiente, que se vienen sorpresitas.